Soy Lucía León Moreno, formadora del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Saludo especial para las comunidades de tutores, docentes y otros profesionales interesados en este curso disponible en la plataforma Colombia Aprende. El módulo sobre gestión de ambientes focaliza su propósito en las interacciones entre personas en el aula de clase, reconociendo cómo las emociones en una cultura del aprendizaje intervienen en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Elaborado por Gladys Vaquero Páez, Liliana Acosta Vergara y Lucía León Moreno, formadoras del programa Todos a Aprender, Ministerio de Educación Nacional, año 2022. En el regreso a la presencialidad, luego de la emergencia educativa causada por la COVID-19, las instituciones educativas se enfrentan a dos desafíos. De una parte, identificar el estado de los aprendizajes de los estudiantes al regresar a las aulas, reconociendo la influencia de las emociones de niños, niñas y docentes en las interacciones en el aula, y por otra, apropiar estrategias que favorezcan una cultura del aprendizaje orientada a la recuperación de estos en aulas emocionalmente saludables. Metodológicamente, el módulo se encuentra organizado en secciones destacadas como objetivos, cuestionario de entrada, estructuración, actividad de consolidación, foro y cierre. Brindar herramientas pedagógicas que favorezcan una cultura del aprendizaje en los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través de las interacciones entre estudiantes y docentes en el aula de clase es el objetivo general que se pretende alcanzar con el módulo presentado. En consecuencia, ampliar la comprensión y prácticas de los docentes acerca de una cultura de aprendizaje a través de las interacciones cotidianas en el aula y presentar algunas herramientas pedagógicas pertinentes son objetivos específicos por desarrollar en este curso. Así, se espera que las comunidades de docentes se apropien del tema, valoren y reconozcan su importancia e implementen y diseñen estrategias para enriquecer las interacciones entre las personas en aulas emocionalmente saludables. Así, se espera que las comunidades de docentes se apropien del tema, valoren y reconozcan su importancia e implementen y diseñen estrategias para enriquecer las interacciones entre las personas en aulas emocionalmente saludables. En el apartado del cuestionario de entrada, se invita a explorar los saberes de maestros y maestras con la siguiente pregunta: ¿cómo el docente favorece una cultura del aprendizaje a través de las interacciones con los estudiantes? Para tal efecto, se invita a ver un fragmento de la película hindú Tare Zameen Par en español o Estrellas del cielo en la tierra, año 2007. Doy paso a mi compañera Liliana Acosta Vergara, quien presentará a ustedes la sección de estructuración. Gracias, Lucía. Yo, Liliana Acosta, les hablaré del apartado de la estructuración en los siguientes aspectos. Vamos a ver 3 puntos en lo que se refiere a las interacciones para tener un aula emocionalmente saludable. Vamos a dividir este apartado en 3 puntos. Primero, las interacciones en gestión de ambientes de aprendizaje, las interacciones, la cultura del aprendizaje y un tercer apartado con las interacciones, emociones y aprendizaje. La gestión de ambientes tiene un componente denominado la gestión de las personas y nos vamos a focalizar allí en el elemento interacciones. Así, en el aula, las interacciones se reconocen desde la perspectiva de la comunicación verbal y no verbal, y también en las relaciones entre los estudiantes y docentes, y son consideradas como un factor fundamental en el proceso de la enseñanza y aprendizaje. Las interacciones en el aula están asociadas a determinados aspectos de carácter cognitivo, afectivo y relacional. La interacción entre docentes y estudiantes debería fijarse en la comunicación sin descuidar este apoyo emocional. Así, el docente es el principal actor en el diseño de las interacciones en el aula, en el cual, a través de esa comunicación y no verbal, puede llevar procesos de aprendizaje en un ambiente muy tranquilo para los niños y las niñas. Y sencillamente sucede cuando el docente realiza actividades de exposición frente a sus alumnos, pone en marcha procesos interactivos variados,
realiza preguntas a los estudiantes, aporta y acepta ideas de los niños, expresa instrucciones o simplemente le solicita la atención para atender también reclamos y quejas de los niños. Promoviendo siempre la construcción de conocimiento por medio de los procesos cognitivos. Con la intención de descubrir los elementos que estructuran la interacción verbal en el aula de clase, Flanders creó un sistema de análisis con base en 10 categorías. Para la presente CDA, solamente nos vamos a hacer un énfasis en las 6 siguientes que vamos a nombrar. La primera de ellas se llama estímulo, apoyo y acompañamiento verbal. Es decir, una estimulación implica la manifestación de expresiones que hace el docente frente a aquellas intervenciones que hace el estudiante. Por ejemplo, demostrar interés en el trabajo individual acercándose a los puestos de trabajo de los niños y decirles, vas por buen camino, sin embargo, podrías hacer tal cosa, muy bien lo que dices. Una segunda categoría consiste en mostrar aceptación ante ideas, opiniones e hipótesis construidas por el estudiante. En este punto, el docente retoma las ideas del estudiante en forma literal o simplemente parafraseando lo que dicen los niños y asociarlas a una información que viene antes o información nueva que trae otro estudiante. Por ejemplo, el profesor puede decir, sí, muy bien, exactamente, comprendo bien, de acuerdo, exacto, interesante. Esto hace que el muchacho se motive y siga participando y construyendo su aprendizaje dentro del proceso. Una tercera categoría viene aquellas preguntas que se sugieren al profesor, elaborarla desde la planeación para proponer preguntas indagadoras, retadoras, que desarrollen un pensamiento reflexivo, hipotético, inductivo, deductivo, y que deben estar muy pensadas en aras de todos estos contenidos y desarrollos curriculares que nos hemos planteado en nuestros planes de estudio. Una cuarta categoría viene denominada por iniciativa del estudiante. Y sucede simplemente cuando éste formula preguntas, emite opiniones y construye ideas de una manera espontánea, pero que el docente le permite aportar de esa manera espontánea. Es decir, abrir esos espacios en que el niño por iniciativa propia levanta la mano para participar. Una quinta categoría sería el silencio general o confusión. Incluye aquellos lapsos en que la interacción es confusa, ya sea porque nadie toma la iniciativa o porque todos hablan al mismo tiempo. Se recomienda que el docente recuerde las normas o simplemente realice de una manera colectiva acuerdos de participación. Y la sexta, que para nosotros es muy importante y queremos hacer un gran énfasis, es en la categoría de aceptación de sentimientos y emociones. Pese a que en el aula se considera un medio predominantemente racional de contenidos, también se comparte y está trazado por aquello de aspectos emocionales. ¿Por qué? Porque este marca la conducta humana, de lo que el docente debe estar consciente para permitir al estudiante expresar lo que siente de una manera espontánea, y se sugiere al docente abrir un espacio de tiempo durante la realización de una tarea o actividad de aprendizaje para que dirija una interacción de los estudiantes y realice un reconocimiento emocional ofreciendo preguntas para que éste mismo se las haga. Como por ejemplo, en cualquier medio de actividad, parar y decirle al estudiante, pregúntate lo siguiente, ¿la actividad es fácil o difícil? ¿Cómo me siento? ¿Tranquilo? ¿Preocupado? ¿Esta actividad cómo me hace sentir? ¿Nervioso? ¿O muy bien, o todo lo contrario, tranquilo? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Puedo dejarlo, seguir, paro, respiro? ¿Qué puedo hacer para sentirme más relajado y seguro? Cuando permitimos estos espacios a los estudiantes, damos la oportunidad de reconocerse, y al reconocer una situación emocional, muy posiblemente tomamos medidas frente a estos sentires, permitiendo así un aula agradable y tranquilo para expresarse y para autorregularse. Muy seguramente va a dar unos espacios de tranquilidad en un ambiente de clase. Retomando la categoría de la pregunta, es muy importante que el docente tome conciencia de lo potente que es formular preguntas adecuadas.
Entonces, ¿por qué uso de la pregunta? Porque esta permite involucrar cognitivamente al estudiante en la construcción del aprendizaje esperado. Por lo tanto, debemos usar preguntas divergentes y convergentes que inviten al estudiante a formular hipótesis. Valorar esas respuestas que el niño retoma si sean erróneas para dar la comprensión de lo que deseamos. Elaborar preguntas de buena calidad que impulsan a los estudiantes a hacer conexiones con el aprendizaje. Y también utilizar preguntas para guiar y dar respuesta con argumentación. Y utilizar preguntas de diferente nivel cognitivo, ya sean de preguntas explícitas, implícitas y también inferenciales. Por ejemplo, uno puede decirle a los chicos en qué se parecen tal cosa, en qué se diferencian, qué se te ocurre frente a esto, qué pasaría si esto, qué piensas acerca de aquello. Todos estos aspectos de las preguntas, pero pensadas con antelación desde el momento de la planeación, va a permitir que el niño desarrolle unos procesos que tanto deseamos nosotros los docentes. Una cultura del aprendizaje se caracteriza por la participación y motivación de los estudiantes. Esta cultura del aprendizaje en el aula se caracteriza ¿por qué? Porque permite altos grados y niveles de participación por parte de los estudiantes. En las discusiones el docente no tiene el papel central, sino que actúa como mediador. Repite una idea o respuesta de un estudiante, articula ideas generadas en la clase, parafrasea las respuestas de los niños, también hace distinguir entre una, dos o más ideas dadas dentro de su discurso y promueve siempre la opción correcta entre los estudiantes. En el siguiente fragmento de un diálogo de aula, se observan las interacciones verbales a través de preguntas que promueve el docente a que los estudiantes formulen hipótesis. Si pueden leer, el profesor siempre o la maestra siempre pregunta para que el niño se cuestione, el mismo formule las hipótesis y el mismo responda. Y es el mismo estudiante el que concluye. Obviamente aquí tenemos solamente un fragmento, pero en el protocolo lo pueden observar de una manera completa. Muchas gracias, hasta aquí llegamos con los primeros 2 puntos de la estructuración y damos paso al último punto, que es interacciones, emociones y aprendizajes, por nuestra compañera Gladys Vaquero. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Muy bien, y con esto damos paso a esa relación que existe entre las interacciones, las emociones y el aprendizaje. Y aquí entonces haré alusión a los señalamientos de Rafael Vizquerra, quien afirma que lo emocional en la escuela se convierte en ese predictor de la convivencia, de la actividad social, del rendimiento académico y, por supuesto, del bienestar. En esta lógica, el autor nos presenta 5 competencias emocionales. De un lado, la conciencia, la regulación, la autonomía, las competencias sociales y las habilidades para la vida y el bienestar. ¿Qué es entonces la competencia de conciencia emocional? Afirma Vizquerra que es esa capacidad para tomar conciencia de las propias emociones, de comprender las emociones de los demás y captar el clima emocional de un contexto determinado, en este caso del aula escolar. Asimismo, Lantier señala que los estudiantes desarrollan la empatía, lo que les permite ser solidarios y compasivos y percibir un ambiente seguro, de confianza, para expresarse y aprender que siempre que razonan, las emociones y los comportamientos se hacen presentes. Bien, de otro lado encontramos la competencia de regulación emocional y el autor la refiere a ese manejo apropiado de esas emociones, comprendiendo la relación entre emoción, cognición y comportamiento, como esa capacidad de tener estrategias para afrontar las emociones y esa capacidad para autogenerarse emociones positivas. Esta regulación les permite a los niños y niñas a ser más autodisciplinados, a dirigir sus acciones hacia el logro de los aprendizajes propuestos y a esas metas formuladas. En este sentido, los estudiantes aprenden que la expresión de las emociones, particularmente en el aula, deben ser apropiadas, es decir, comprenden que sus estados emocionales pueden regularse para lograr que la expresión externa
sea acorde con lo esperado. Por su parte, la competencia de autonomía emocional se relaciona con la autogestión personal, es decir, con la autoestima, la automotivación, la autoeficacia, la responsabilidad, en esa actitud positiva, por mencionar algunos de ellos. Esta competencia posibilita realizar acuerdos de convivencia en el aula, asumiendo compromisos y responsabilidades. En esa independencia para realizar las actividades académicas porque reconoce formas, recursos o maneras para solucionar un determinado desafío. Por ejemplo, saber que debo esperar mi turno, que puedo esperar a la hora del descanso para comer algo o que debo leer más despacio para comprender. De esta manera se disminuyen los tiempos de atención por estudiante o las interrupciones por parte de ellos y puede reconocer sus propios avances y logros de aprendizaje. Finalmente, encontramos las competencias sociales y para el bienestar, que son las que integran las relacionadas con aquellas habilidades sociales básicas y capacidades para comunicarse asertivamente, así como la práctica de una ciudadanía activa, participante, crítica, responsable y comprometida. Bien, entonces revisemos cuál es esa relación que existe entre las interacciones y la cultura del aprendizaje. En el programa Todos Aprender, la cultura del aprendizaje se aborda desde el marco profesoral de Danielson para la enseñanza, basados específicamente en el dominio 2, denominado ambiente de aprendizaje. Entonces hablemos de qué es una cultura del aprendizaje. Es ese ambiente en el salón de clase que refleja la importancia del trabajo realizado por estudiantes y docentes. De esta emergen las normas que rigen las interacciones entre los individuos en relación con las actividades y las tareas. El valor de trabajar, la perseverancia y el tono general de la clase. El aula de clase es entonces ese lugar donde los docentes y los estudiantes valoran el aprendizaje. Se caracteriza por la sensación de que lo que está ocurriendo allí es importante. Y podemos entonces afirmar que un estudiante cuyo ambiente de aula promueve una cultura del aprendizaje recibe el mensaje de que aunque el trabajo es un reto, son capaces de lograrlo si están dispuestos a trabajar. Están convencidos de sus capacidades y dedican su energía a la tarea en cuestión. Se enorgullecen de sus logros que se reflejan en las interacciones con sus compañeros y con sus docentes. Participan activamente, evidencia esta en comportamientos positivos, verbales y no verbales. Tienen expectativas de trabajo de alta calidad. De otro lado, los docentes que tienen éxito en la creación de una cultura de aprendizaje en el aula involucran a los estudiantes en la experiencia del aprendizaje, explicitando los objetivos y adaptando estímulos. Explica el significado acerca de la importancia del tema a tratar, impulsando que los estudiantes le den una valoración personal, el por qué y el para qué de cada una de estas actividades. Presentan conceptos o información con claridad, precisión e imaginación. Utilizan un lenguaje para profundizar y ampliar la comprensión de los estudiantes. Van más allá de la situación específica de aprendizaje, estableciendo relaciones, generando transferencia o ampliando la información. A continuación, se presentan algunas herramientas pedagógicas que están a su disposición para favorecer la cultura del aprendizaje y las interacciones entre estudiantes y docentes en aulas emocionalmente saludables. Las herramientas pedagógicas que se presentan son un conjunto de esas buenas prácticas orientadas a fortalecer una cultura del aprendizaje a través de las interacciones en el aula de clase. De un lado, se presentan las que hemos denominado expresiones y preguntas y se coloca a disposición del docente una matriz que contiene las categorías vistas anteriormente de Flanders, acompañada cada una con sus expresiones y preguntas de apoyo. Y otra de las herramientas que formulamos son las denominadas rutinas de clase, dentro de las cuales se presentan
las de desarrollar acciones cortas para llevar a cabo entre actividades, por ejemplo, ejercicios para fortalecer la atención auditiva, que lleven a los estudiantes a relajarse para retomar momentos de concentración. Una segunda está relacionada con determinar acuerdos de participación, colaboración y organización en el aula de clase. Cambiar de actividades a lo largo de la clase teniendo en cuenta que los tiempos de atención de los estudiantes de primaria no alcanza más del 20% constante. Se propone entonces realizar ejercicios de respiración o meditación. Allí encontrarán una denominada actividad Respira. Es un ejercicio de respiración de tan solo 3 minutos. Otra de relajación que ofrece el programa Conexión Vital de la Fundación Saldarriaga Concha en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional. Y otra denominada meditación basada en la cartilla de yoga y percusión corporal del Colegio Lara Bonilla, formulada por el docente Alexander Rubio Álvarez. De esta manera, las invitamos y los invitamos a que hagan uso de estas estrategias que sin lugar a duda favorecen las interacciones, la armonía en las aulas y por supuesto que garantizarán el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego de esta fundamentación, damos paso a la actividad de consolidación, en donde se invita a la revisión de un video de una clase de segundo grado en una institución educativa de Juanchito, Valle del Cauca, en donde usted puede observar y escuchar el diálogo que sostiene la docente con sus estudiantes, con el fin de realizar, a la luz de algunas categorías de Flanders que vimos al inicio de este módulo, identificar si existen realmente interacciones en este ejercicio. ¿Relacionadas con qué? Con la estimulación, el apoyo, el acompañamiento verbal, la aceptación de ideas o hipótesis formuladas por los estudiantes. Si ustedes logran identificar en este apartado momentos de elaboración de preguntas indagadoras y retadoras, si la docente permite la elaboración de preguntas por iniciativa del estudiante, o si se generan espacios de silencio general o por el contrario de confusión. Si se aceptan los sentimientos o las emociones de los estudiantes por parte de la docente. En el foro, la invitación para participar de manera muy reflexiva sobre el interrogante, cómo desde la planeación gestionarías una cultura del aprendizaje en el aula y las emociones de tus estudiantes. Finalmente, como cierre, encontrarán un video muy interesante sobre una entrevista que le hacen a la doctora Begoña Ibarrola, denominado "Las emociones son las guardianas del aprendizaje", y donde nos indica que las emociones influyen tanto en el que aprende como en el que enseña. Son las responsables de la memoria. Y dice la conferencista, solo nos acordamos de lo que vivimos con emoción. Y al crear entornos de aulas saludables nos permite potenciar el aprendizaje. Queridos tutores y docentes, esperamos que este espacio de formación les aporte a su proceso de enseñanza, favorezca el aprendizaje de nuestros estudiantes y garanticemos de esta manera aulas emocionalmente saludables. Muchas gracias.